Buenas noches, este es el segundo vídeo sobre el texto de Nussbaum. En el vídeo anterior presentamos las críticas que le hace a la noción de justicia que se deriva del contractualismo y la propuesta del enfoque de las capacidades. Habíamos visto que propone una lista de capacidades que son las capacidades de ser y de hacer que tienen los seres humanos. Y a partir de esa lista de capacidades es que Nussbaum va a definir su concepto de justicia. Habíamos quedado en la noción de asistencia, porque la noción de asistencia, la asistencia no forma parte de la lista de las capacidades, sino que, como habíamos ya adelantado, la asistencia atraviesa todas las capacidades. Es decir, que la asistencia no es una capacidad más, sino que abarca todo el espectro de las capacidades humanas básicas. La asistencia debe adecuarse a la capacidad que no alcanza el umbral mínimo. Recuerden que todas las capacidades tienen que alcanzar un umbral mínimo porque debajo de ese umbral no hay dignidad, ¿sí? Y si no hay dignidad, hay injusticia. Entonces, la asistencia es justamente para ayudar a las personas para que alcancen el umbral en aquellas capacidades en que esto no se puede hacer. Y por lo tanto se debe adecuar la asistencia a esa capacidad que no se alcanza el umbral y a las razones por las cuales no lo alcanza. Es por esta razón que la asistencia atraviesa todas las capacidades. Bien, el Estado debe cuidar también a las personas que asisten. Es decir, habíamos visto que no solamente el cuidado de las personas que necesitan, el caso habíamos visto de niños, personas mayores, pero principalmente de las personas con discapacidades y con problemas o con algunas patologías mentales. Entonces, no solamente que el Estado debe cuidar a las personas que tienen estos problemas, sino que también debe asistir a las personas que asisten, es decir, debe cuidar a los cuidadores. Recordemos que el enfoque de las capacidades va a entender la justicia como equidad. Y el caso de la discapacidad justamente nos va a llevar a considerar la asistencia como un derecho social primario. La lista de las capacidades es la misma para todos los ciudadanos y tiene un umbral para cada uno. La asistencia es para que todos alcancen todos los umbrales. Esa es la idea de la asistencia, ¿sí? Una vez identificado ese umbral mínimo, se van a buscar o se pueden buscar umbrales más elevados. O sea, no solo para garantizar la dignidad, sino también para garantizar una buena vida. Pero lo básico es alcanzar ese umbral. El derecho humano básico es alcanzar el umbral para todas las capacidades. O sea, todas las capacidades tienen ese umbral mínimo y ese umbral es innegociable. O sea, son derechos innegociables. La lista y sus umbrales es única, justamente para todos los seres humanos. No hay una lista para un tipo de personas y otra lista para otro tipo de personas. Es única justamente para evitar estigmatizaciones, que es justamente lo que sucedería si adoptamos listas diferentes para personas con capacidades diferentes. Entonces, todo esto tenemos que verlo en el marco que ya habíamos planteado en el vídeo anterior, de que el propósito de la cooperación social, según este enfoque, no es el de obtener beneficio,
¿sí? Y mucho menos el beneficio mutuo, sino promover la dignidad y el bienestar de todos los ciudadanos. Entonces, es fundamental políticas que sigan este enfoque y que contemplen tanto la esfera pública como la esfera privada. Habíamos visto que la noción de justicia del contractualismo tenía 3 grupos de excluidos. Uno de esos grupos de excluidos eran las personas con discapacidades, tanto físicas como mentales. Y que fue lo que tratamos en el vídeo anterior. Los otros 2 grupos de excluidos son las personas que nacen en países pobres y los animales, ¿sí? Bueno, vamos a tratar en este vídeo estos 2 últimos grupos, ¿no? Con respecto a los países pobres. Y vamos a tomar un dato que plantea allí Nussbaum cuando inicia este capítulo, y allí ella nos dice lo siguiente, dice: un niño nacido en Suecia tiene hoy una expectativa de vida de 80 años. Y un niño nacido en Sierra Leona de 35 años. Entonces vemos ahí que la diferencia entre los países ricos y los países pobres afecta a necesidades básicas, a situaciones vitales básicas. Entonces la brecha entre países ricos y pobres es cada vez mayor y provoca desigualdades que efectivamente son moralmente alarmantes. La globalización determina justamente las opciones vitales de los niños de todos los países. Creo que el dato da prueba de esto. Si vemos las relaciones internacionales como contrato para el beneficio mutuo entre partes iguales, no hay forma de ampliar nuestro sentido de justicia. Tampoco si pensamos solo en términos económicos o como si esas relaciones internacionales solo tuvieran que ver con asuntos de guerra y de paz, sino que justamente desde este enfoque lo que se sostiene es que debe pensarse en términos de justicia económica. Entonces, se debe rechazar la idea de que todos los países son autosuficientes, son como sistemas cerrados. Tenemos que pensar que estamos en un mundo globalizado. Lacan había observado que la dominación colonial está justamente detrás de la máscara del progreso moral. Las soberanías nacionales se ven amenazadas justamente por empresas multinacionales y hay obstáculos estructurales transnacionales que obstaculizan el progreso de muchos países. El enfoque de las capacidades está justamente orientado al resultado y parte de los derechos y trata a las personas como fines y no como medios. Esto ya lo habíamos analizado en el vídeo anterior, ¿sí? La esclavitud, la violación, la explotación es tratar a las personas como medio y no como fin en sí misma. Entonces, la justicia debe ser medida en términos de capacidades. Por eso su perspectiva no está basada en bienes y servicios producidos. Es decir, recuerden que el enfoque de las capacidades se opone a la idea de que la dignidad humana tiene que ver con la capacidad de producir. Las capacidades no son recursos ni son medios, sino que son fines, ¿sí? Son fines en sí mismos. Una sociedad es justa solo si todas las capacidades alcanzan el umbral. Esto es otra idea que también habíamos visto en el vídeo anterior. Es decir, que no una sociedad va a ser injusta si al menos una de estas capacidades de la lista que vimos no alcanza el umbral mínimo. Y no importa si otras capacidades alcanzan una mayor cantidad.
todas tienen que alcanzar el mínimo. Si alcanzan más, mejor, pero el mínimo tiene que estar garantizado y ese mínimo es innegociable. La soberanía nacional debe ser respetada dentro de los límites de las capacidades humanas. Las naciones prósperas deben dar una porción de su Producto Bruto Interno a las naciones pobres, sin que eso signifique un modo de dominación. Las principales estructuras del orden económico mundial deben ser justas con los países pobres. Y justo entendido en esto, que las personas que viven en esos países pobres puedan alcanzar los umbrales de la lista de las capacidades. Y no es apropiado, va a considerar Nussbaum, aspirar a un Estado mundial, sino que se deben dar relaciones consensuadas, relaciones internacionales, pero que vayan más allá de la paz y de la guerra, sino que tienen que ver con estas nociones de justicia económica. En esa noción de justicia económica también se debe promover la educación y la salud. Estos deben ser justamente los focos de actuación de la comunidad internacional. Los humanos compartimos, compartimos nuestra vida con otros seres, ¿sí? Y esa es la base de la cooperación. Vivimos con otros seres, ¿sí? Y no podemos pensar esa relación en términos de beneficio mutuo. Y eso también se aplica a las relaciones entre los países, más en este mundo globalizado. Habíamos visto que el tercer grupo que no era contemplado, que quedaban excluidos de la noción de contractualismo, era el grupo de los animales no humanos. Los animales no humanos forman parte de nuestra vida. Nosotros compartimos el mundo y sus recursos con otros seres, ¿sí? Estos animales no humanos son capaces de llevar una vida digna. Es decir, que también podemos aplicar la noción de dignidad a los animales no humanos. ¿Qué es lo que implica una existencia digna? Bueno, en el caso de los animales, condiciones de nutrición, de actividad física, que vivan una vida libre de dolor, de miseria, de crueldad, que vivan una vida en libertad. Negarles la vida digna a los animales no humanos, para Nussbaum, es una cuestión de justicia. Si la dignidad tiene como fuente la racionalidad, como pretendía el contractualismo, entonces no hay posibilidad de extender la noción de justicia a los animales no humanos. La justicia no puede tener como base la racionalidad, como supone justamente el contractualismo. Muchos filósofos han recomendado tratar a los animales con compasión, pero les han negado el estatus ético a los mismos. Es decir, que los animales no pueden ser sujetos primarios de derecho. ¿Y eso qué implica? Es decir, si nosotros le negamos ese estatus a los animales, la pregunta, ¿se puede ser justo o injusto con un animal no humano? No tiene sentido, ¿sí? Pero si nosotros no partimos de la racionalidad y ampliamos nuestra noción de justicia, podemos incluir a los animales. Si partimos en la racionalidad y de la idea de contrato social, y más en esta confusión entre quienes hacen las leyes y para quienes se aplican esas leyes,
cuando se los confunde y se los toma con el mismo, como si fueran el mismo grupo, entonces claramente los animales no pueden firmar un contrato social. Por lo tanto, las leyes no se aplicarían para los animales. Para el contractualismo, los animales no pueden ser sujetos primarios de justicia. Vamos a ver, ¿cuándo un acto es injusto? Un acto es injusto cuando la criatura lesionada por ese acto tiene derecho a no ser tratada así. Y ese derecho es básico, ¿sí? Si nosotros concebimos a los animales como seres activos que tienen un bien, entonces los animales tienen derecho a realizar ese bien que se posee. Si nosotros logramos superar esa equivalencia, digamos, entre quienes diseñan la ley y aquellos para quienes se aplica la ley, y concebimos que son dos grupos diferentes, entonces podemos formular principios de justicia para grupos más amplios de seres y podemos allí incluir a las personas con discapacidades, a las personas de países pobres y a los países pobres y a los animales no humanos. En el caso de los animales no interesa el debate si los animales piensan o no. ¿Sí? No es, ¿por qué? ¿Por qué no interesa ese debate? Porque la noción de justicia que aquí trabajamos no se basa en la racionalidad. Lo que interesa, una de las cosas que interesan es que puedan sentir dolor. Y en el caso en que tienen sistema nervioso, pueden sentir dolor. Y eso ya hace que tienen un bien, porque tienen la capacidad de la sensibilidad. ¿Sí? Entonces, eso justamente les da un derecho a realizar ese bien y la tortura o hacerles daño afecta a esa capacidad. Por lo tanto, el enfoque de las capacidades va a considerar que los animales pueden ser alcanzados por una justicia básica. Los animales persiguen bienes, ¿sí? La amistad, afiliación, ausencia de dolor, movilidad, etc. Tener derecho a esos bienes es justicia, ¿no? Muchas veces nuestras sociedades y muchos seres humanos los privan a los animales de esos bienes. Cuando se los encierra, en los zoológicos, cuando se los obliga a participar en espectáculos, cuando se los obliga, por ejemplo, a hacer trabajos forzados, en el caso de los carros, por ejemplo, cuando se los obliga a todo lo que es espectáculos públicos con animales, los estamos sacando de lo que es su vida digna y los estamos prohibiendo de sus derechos básicos, ¿sí? Pero más allá del dolor y de la sensibilidad, como consideramos hace un rato, que ya vamos a retomar ese tema, el juicio ético considera indebido que la acción de una criatura bloquee el florecimiento de otra, ¿sí? Entonces, el propósito de la cooperación social consiste en vivir juntos en un mundo en el que múltiples especies tratan de florecer. Y ¿por qué? Porque los animales no humanos vienen a vivir una vida, ¿sí? Una vida plena y nosotros no permitimos ese florecimiento, ¿sí? Por lo tanto, nosotros coartamos sus derechos básicos. Tenemos que considerar que ninguna criatura es medio para el fin de otras. Es decir, que no debemos tratar a los animales como un medio para nuestras vidas, ¿sí? Los animales no han venido para estar al servicio nuestro, más allá de que algunas consideraciones religiosas suponen que los animales están para servir al ser humano. Eso no es así. Ninguna criatura es un medio para otras.
O sea, así como ningún ser humano es un medio, sino que es un fin en sí mismo, los animales no humanos también. Cuando se habla del derecho de los animales, obviamente no se refiere a cuestiones ridículas, ¿no? Por ejemplo, a defender el derecho del voto del conejo, ¿no? Sino a que lleve una vida con los bienes según su especie. O sea que su derecho, los derechos que un animal tiene, tienen que ver con los rasgos, las normas de su propia especie. Los animales son sujeto de justicia, y aquí retomamos el tema de la sensibilidad, porque sufren dolor y privación. Muchos animales pueden sufrir dolor corporal, ¿sí? Especialmente los que tienen sistema nervioso, y entre ellos algunos inclusive pueden prever y preocuparse por su propia muerte, que es lo que pasa y se ha comprobado en el caso donde son en los mataderos, por ejemplo. La pérdida de libertad es un daño cuando existe la capacidad de la libertad, ¿sí? Entonces, muchos animales no humanos tienen la capacidad de la libertad. Coartarles esa capacidad es una injusticia. La posición de la sensibilidad es una condición umbral para considerar a un ser sujeto primario de justicia. Aquí Nussbaum toma algunas consideraciones de algunos autores del utilitarismo y cuando hablamos de derecho de los animales, ¿quiénes van a ser ¿cuáles son aquellos animales que van a ser sujetos primarios de la justicia? Y va a ser justamente la sensibilidad, ¿sí? Es decir, que tengan sistema nervioso. Hay que tener presente la norma de la especie que determina sus capacidades de florecer. Es decir, cada especie florece, se desarrolla de un determinado modo y ese determinado modo incluye sus capacidades. Esas capacidades son las que determinan su dignidad. Y quiero cerrar este vídeo con un caso que se ha dado muchas veces, que es el de un perro, que el perrito se llama Bear, que empieza a sufrir un problema en sus patas traseras, en su cadera, que tiene que ir arrastrando sus patas y si bien no sentía dolor, pero sí prácticamente no se podía mover. Los veterinarios le dicen, bueno, el animal no puede movilizarse, o sea que va a tener que quedar así o arrastrarse, lo cual le iría complicando su vida. Pero la familia no se queda con ese diagnóstico y decide hacerle una especie de silla de ruedas para el animal, ¿sí? Una especie de patitas, digamos, traseras de ruedas para que el animal se pueda mover. ¿Qué es lo que comprendió esta familia? Que la movilidad es clave para el florecimiento de un perro. A lo mejor hay otras especies donde la movilidad no es así, el caso, no sé, de la esponja de mar, ¿sí? Pero en el caso de un perro, la movilidad es clave para su florecimiento. Entonces, en ese caso, la movilidad hace a su dignidad. En ese sentido, la familia, al hacer este instrumento de la silla de ruedas para el perro, hace a su dignidad y hace un mundo más justo para este animal. Bien, con este vídeo terminamos, que es sobre la guía 10, terminamos la unidad 4, que es sobre el texto de Nussbaum. Buenas noches y nos vemos en próximos vídeos.